Ya estamos de vuelta en Más Positivo y como les mencionábamos al principio, vamos a tener una conversación bastante relevante que tiene que ver con el ámbito político. Sabemos que este va a ser nuevamente año electoral, pero ojo, tenemos elecciones presidenciales y también parlamentarias. Así que para eso, y como siempre, nuestros amigos de Contextus van a estar junto a nosotros. Y hoy día me voy a entrevistar con su director, con Ernesto Reynoso, quien va a darnos directrices de lo que es el escenario político que vamos a estar viviendo durante lo que es este 2025. Así que ahora me conecto con él. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, Ernesto? Ernesto? Bienvenido, buen día. ¿Cómo va todo? Hola Francisca, buenos días. Todo bien por acá y espero que ustedes también tengan un buen día de mediados de semana ya. Efectivamente, muchas gracias por tus parabienes. Bueno, Ernesto, en honor al tiempo, yo creo que tenemos que partir al tiro. Yo mencionaba al principio, vamos a tener un año electoral, sabemos que es una elección bastante importante y tenemos un panorama político que está bien marcado también en esta oportunidad porque tenemos varias cartas que se han ido mencionando en distintos partidos, algunos más independientes. Entonces hablemos un poco de por qué crees también que está dando eso, que tenemos más de 10 precandidatos también a lo que es la presidencia de nuestro país. Bueno, en relación a tu pregunta, Francisca, podría mencionarte que hay varios factores, digamos. Uno de los factores que podría, como para partir, tiene que ver con la lógica de los partidos. Cada partido político quiere resguardar su espacio como de poder político, valga la redundancia, y va a generar nombres, porque si ustedes ven, en la centro izquierda el Partido Radical está barajando nombres con Meo, el PS está viendo si apoya a Toa, el PPD ya tiene candidata, la DC nombró a Undurraga, pero en el fondo, haciendo la lógica de la centro izquierda, en el fondo uno puede ver que los partidos tratan de resguardar su poder político para el día de mañana, si son gobiernos, pueden negociar algunos cupos, algunas seremías, subsecretarías o ministerios que les permitan seguir funcionando. Recordemos que los partidos funcionan con recursos más allá de la ideología y siempre se está como negociando al respecto para poder tener un buen cojo. Ahora por la derecha también llama la atención porque también tenemos muchos nombres. Hay que recordar una ex parlamentaria de la región del Maule, Jimena Rincón, fue proclamada por Demócratas y Amarillo. Tenemos a Johannes Kaiser por el Partido Libertario que se formó hace como unas 2 semanas. Tenemos a Evelyn Matei, que es la candidata oficial de Chile Vamos, y también tenemos a José Antonio Caz, que más allá de que vaya a la baja, sigue manteniendo su preferencia presidencial. Entonces, lo que uno puede proyectar es que nadie se quiere bajar porque todos ven posibilidades, siendo que en la realidad muy pocos tienen posibilidades efectivas de llegar a ser presidente o presidenta de Chile. Claro, efectivamente, mira, mencionaste, perdón, algunos nombres que han ido sonando, Jimena Rincón, Johannes Kaiser también, Evelyn Matei, que en realidad fue la primera que se comenzó a posicionar fue el primer rumor de que ella podía ser la candidata también de ese sector, y José Antonio Cast, que en realidad también se viene a repetir el plato en este sentido. Entonces, me gustaría que habláramos en ese escenario. ¿Tú crees que van a haber primarias en el sector de la derecha en esta oportunidad? ¿Crees que va a existir ese proceso ahí, considerando la cantidad de nombres, a pesar de que vayan por pactos distintos en esta oportunidad? Para ser bien franco, Francisca, yo creo que no, en la derecha no van a haber primarias, básicamente porque Kaiser y Kass ya mencionaron que llegan a noviembre, y frente a ese escenario que Evelyn Matei pudiese ir con Jimena Rincón a primarias, por ejemplo, es como quitarle peso a la candidata que tiene mayor posibilidad de ser presidenta. O sea, políticamente no es un buen negocio que Evelyn Matei vaya a primaria, porque sería buen negocio si fueran todos, me refiero, Kass, Kaiser, la ex parlamentaria, pero como ese escenario no se va a dar por lo que han mencionado los mismos candidatos, yo creo que esa primaria de la derecha va a pasar por el lado porque no va a cumplir el rol que se pretende, que es levantar la figura presidencial de alguien en el fondo. Es como, no sé, es como, voy a hablar una tontera, pero es como que Brasil vaya a jugar con el Ranger en el fondo, o sea, es difícil, es difícil. Es que a eso quería apuntar porque, por ejemplo, o sea, yo voy a ser honesta desde mi punto de vista, si visualizamos unas ¿Mm? primarias entre Evelyn Matei, por ejemplo, y Jimena Rincón,
Yo creo que Evelyn Matei tiene bastante más posibilidades quizás de pasar a la siguiente etapa, porque sabemos que Jimena Rincón también es un personaje político, a mi parecer, que ha perdido credibilidad en ciertos puntos por estos supuestos cambios de bando que se ha dicho, se le ha tratado de amarilla también, por los espaldarazos que le ha dado también a su coalición, a su antigua coalición en ese momento. Entonces, ¿consideras también que Jimena Rincón, a pesar de que tuvo un buen apoyo por parte de su partido y de su coalición, consideras que también es un buen personaje político para ir también a enfrentar lo que es una campaña presidencial en esta oportunidad? Es que yo creo que si lo miramos como ciudadanos, podría ser algo como paradójico, por así decirlo. Claro. Pero si lo miramos desde lo político, no, porque fíjate que el día de mañana, si Evelyn Matei llega a ser presidenta de Chile, ten la claridad absoluta que ella va a llegar a negociar con ese 2-3%, va a pedir un espacio dentro del conglomerado. Entonces, como te mencionaba anteriormente, los partidos políticos juegan con estos porcentajes, que todos ayudan finalmente para que una persona pueda ser presidenta de un país. Yo creo que, aunque sean más que 2-3 puntos, igual va a estar en la palestra el día de mañana si tienen que generar un espacio dentro del próximo gobierno. Perfecto. Bueno, Ernesto, ¿te parece si ahora nos trasladamos a la otra vereda? Nos trasladamos a lo que es el sector de izquierda, porque sabemos que, bueno, Carolina Toá entonces ya renunció a su ministerio, ya comienza eso, porque también tenemos otros nombres. Por ejemplo, bueno, sabemos que Michelle Bachelet descartó, también era otro de los nombres que se pedía también, o que se rumoreaba que podía ser, pero también teníamos otros nombres que suenan como Beatriz Sánchez, en algún momento también la senadora Paulina Bodanovich, quien fue recién electa también como presidenta de su partido, pero sabemos que hay nombres que están sonando. Hablemos un poco del escenario de lo que es el sector de izquierda en esta oportunidad. Bueno, el escenario de la izquierda tampoco está muy tranquilo. Como tú mencionas, hay variados nombres. Los partidos políticos están luchando por su espacio. Piensa tú que la DC levantó a su presidente Undurraga la semana pasada. Y es la misma lógica que te expliqué anteriormente. Más allá de lo que saquen, cada sector político va a ir a pelear su espacio, independientemente que ya puedan proyectar la centroizquierda que en jerga futbolística ese partido ya está 2-0 en el fondo. Existe cierta dificultad que el próximo presidente sea de ese sector, pero más allá de eso, hay que recordar que en esta lógica del péndulo, es muy probable que si el día de mañana Evelyn Matei llega a ser presidenta, por ejemplo, el próximo gobierno vuelva a ser de centroizquierda. Entonces, la política siempre está proyectando, independientemente que pierda, porque perder en algunas instancias desde lo político igual conviene, ¿ya? Porque los equipos se reformulan, se generan nuevos lineamientos, aparecen nuevos liderazgos y permite también dar un segundo aire a esta visión política que hoy día por lo menos tiene bastante desgaste. O sea, que el presidente Boric marque 30 puntos en las encuestas dice relación con él, no con el gobierno. Ojo, ¿ya? Porque si fuera así, Carolina Toá tendría que recibir todo el porcentaje positivo de Gabriel Boric, y es probable que recoja solo un poco. Pero volviendo a la pregunta inicial, para no dispersarme tanto, está ocurriendo algo más o menos similar. Hay muchos candidatos, ahí hay una pugna en el PS que dicen que el PS debería apoyar a Carolina Toá porque es la candidata, pero ellos también están viendo sus temas. O sea, hay que recordar, Francisca, que el nombre de la presidenta del Partido Socialista, la señora Bodanovich, surgió en una reunión que hubo aquí en la región del Maule. O sea, no fue una proclamación nacional. Claro. En una reunión en el Maule en donde los correligionarios de ese partido, finalmente, que eran como 30 personas, no sé, terminaron la reunión diciendo se siente Bodanovich presidente. Pero eso es como la emoción de una reunión que termina de buena manera. Pero en la práctica el PS todavía no define por quién se va a decidir. Y para cerrar, claro, ocurre lo mismo en el ámbito de la centroizquierda, porque hay muchos candidatos y es probable que entre todos los porcentajes que hagan no alcance quizás para generar un espacio presidencial. Claro, pero en este sentido entonces tú también consideras que puede haber primarias en lo que es el sector de la centroizquierda. Sí, yo creo que aquí es más factible por lo que te digo. O sea, como existe esa posibilidad de disputar, digamos, los espacios políticos de la centroizquierda, yo creo que es más factible que haya una primaria abierta, digamos, en donde aparezca Toá, Undurraga, algún candidato del PS. Y por qué no pensar en el Partido Comunista. Yo veo más factible la posibilidad de Janet Jara que de Jadwe. Jadwe es un personaje que genera mucho conflicto. Recordemos que él
todavía está con un arresto domiciliario, entonces no es la figura de Lula que estuvo preso y después terminó siendo presidente. En el caso de él, totalmente distinto, y él genera muchos anticuerpos, por lo tanto, yo creo que si se habla de una primaria abierta en donde confluyan todos estos actores, por el Partido Comunista es más factible que vaya Janet Jara que Daniel Jadwe. Perfecto. Bueno, ahí también para que la gente vaya vislumbrando un poco, porque como sabemos, lo que mencionaba, claro, lo que era Paulina Bodanovich, es verdad lo que tú dices, fue una reunión, pero aún así en los medios también se convulsionó un poco en ese sentido, entonces igual era bueno aclararlo un poco también en ese sentido, a pesar de que el PS todavía no tiene definido, pero era bueno aclararlo porque tú sabes que los medios también se agarran de cualquier cosita y se comienza a difundir al tiro lo que es esta información, entonces aquí el espacio es para aclararlo. Ahora quiero que volvamos a uno de los personajes que creo que ha sido también uno de los más emblemáticos, lo que es esta elección que se viene, que es Evelyn Matei, porque sabemos que, como decíamos, fue uno de los primeros nombres que sonó, por lo menos por lo que era la centro-derecha o derecha en esta oportunidad, pero ella siempre estaba involucrada en la política toda la vida. ¿Pero consideras tú que existe un estancamiento también en su crecimiento en ese sentido, Ernesto? Sí, mira, independientemente ella sigue primero, eso no lo vamos a discutir, pero ha habido un estancamiento porque ella tuvo algunas posturas medias timoratas, por así decirlo. Tengo la impresión que su equipo de asesores, con el fin de cuidar ese porcentaje que la tienen en el primer lugar, la escondieron un poco. Y al esconderlo, y en política, si tú dejas el espacio, te lo ocupan, es súper rápido el juego, digamos. Es como un juego de ajedrez. Entonces, frente a esa lógica que cuando ocurrió el tema de la reforma de pensiones, ella fue súper timorata, que estaba estudiando los documentos, nunca se definió claramente. Y la misma figura de Kaiser, Kaiser cuando no marcaba, no existía para ello, y ahora que marca, la Matei lo está invitando a participar de una primaria, entonces esa ambigüedad en el discurso ha hecho que ella no siga creciendo, la gente la ve como una posibilidad concreta, pero ese estancamiento, por así decirlo, en los 20 puntos, algunas encuestas le dan un poquito menos, tiene que ver con eso, que se eligió mal la estrategia, más que nada por eso. Claro, como que intentaron protegerla, pero como dices tú, el que se esconde también pierde protagonismo y pierde carrera en este sentido. Claro, y mira, qué bueno que mencionaste también lo que es Johannes Kaiser, porque tú decías, fue alguien que prácticamente un NN en lo que eran las elecciones en general, y ahora, claro, se posiciona como una de las cartas también. ¿Qué te parece el fenómeno de este candidato o personaje político también que ahora está muy en la palestra en esta oportunidad? Bueno, como sociólogo me llama poderosamente la atención la figura de Kaiser. Ojo, no estoy diciendo que votaría por él, me llama la atención su visión como sociólogo y analista. ¿Por qué? Porque él irrumpió ante esa figura de ese espacio que no estaba siendo ocupado, ni por la Matei, ni por José Antonio Kast. Fíjate que el gran porcentaje de votación que tiene Kaiser lo rescata de José Antonio Kast. O sea, podríamos decir que Kast va a la baja y Kaiser agarró el impulso de este candidato político y hoy día está marcando casi 15 puntos en las encuestas. Aparece en un segundo lugar, lo cual es bastante potente, y eso se da principalmente, además de guardar el espacio, Francisco, se da porque él tiene un lenguaje bastante claro, ha hecho ciertos ofertones, digamos, con respecto al tema migrantes y otras cosas que han sido poderosamente, han llamado la atención en el votante, y él se ha puesto del lado de la ciudadanía, específicamente con respecto a la tenencia de armas, específicamente también le habla a su sector cuando habla de indultar a algunos personajes del ejército. Entonces claramente esos 15 puntos da cuenta de ello, que él supo ocupar un espacio y hablarle a su público, pero también hablarle a la ciudadanía. Hay mucho voto también de personas asimilando el voto obligatorio, Francisca, que no son políticas, no tienen partido político, pero sí adhieren de muy buena forma a discursos que surgen de este tipo en el fondo. Sí, bueno, también tú crees que tiene que ver con un tema de que, por ejemplo, hay personajes políticos que ya son conocidos, que como mencionabas tú, Evelyn Matei, José Antonio Kast, ¿tú crees que también tiene que ver con un cansancio, aparte de la llegada que tiene con el público y la ciudadanía, también tiene que ver un poco con el cansancio de los mismos personajes políticos que han estado años también insertos en esto? ¿Tú crees que tiene que ver porque quizás viene con una propuesta más fresca también? O sea, definitivamente. El factor novedad siempre ha sido
elemento determinante. Si echo un poco para atrás el tiempo, en el 2009, lo que fue Marco Enrique, cuando marcó casi 20 puntos, lo que pasó también con Beatriz Sánchez, cuando marcó casi 20 puntos, lo que pasó en un momento con José Antonio Caz, y hoy día la novedad, o lo novedoso, es Kaiser. Entonces, la gente, al no estar profundamente politizada, se va con estos personajes que aparecen o irrumpen en el escenario político, y claramente se van con ellos porque pasa lo que tú acabas de decir, Francisca. Esa visión de desgaste, recordemos que Evelyn Matei lleva 2 años en la palestra política, no es poco. Y en el caso de Kast, perdió la elección presidencial con el presidente Boric, entonces ellos están hace mucho rato generando tematización y a lo mejor no dando buenas respuestas, en algunos casos puntuales, pero en el caso de Kaiser, claramente discursivamente, él tiene un arraigo súper potente que llama mucho la atención. Perfecto. Sí, por eso también, claro, porque como decía, esta fue una novedad y a muchos nos impacta también lo que ha generado Kaiser en este sentido, en el ámbito político. Mira, yo te voy a hablar como ciudadana corriente y silvestre. Yo siento que por lo menos en lo que es el centro derecha, la derecha está un poco más claro el panorama, a pesar de que hay bastantes nombres, pero siento que está un poco más claro. ¿Qué pasa con la centro izquierda en esta oportunidad? ¿Qué candidato crees tú que tendría más posibilidades entonces de ser el precandidato en esta oportunidad? Bueno, algunas encuestas de opinión decían que era Tomás Bodanovich, pero él ya manifestó que no va a ser candidato por la centroizquierda. Exacto. Y frente a esa nueva figuración, yo creo que lo más factible o la persona que tiene más posibilidades es Carolina Tovar. No estoy diciendo que tenga posibilidades concretas de ser presidenta, lo que estoy diciendo es que tiene posibilidades concretas de ganar la primaria. ¿Por qué? Porque fíjate que una de las cosas que más se le ha criticado a este gobierno es la experiencia. Y yo creo que una de las cosas que más tiene Carolina Tovar es experiencia. Ha sido ministra, ha sido alcaldesa, ha sido presidenta de su partido, tiene un bagaje al respecto, técnicamente muy potente, quizás la debilidad se presenta más relacionada con las habilidades blandas de ella, es muy dura, digamos, y la gente no reconoce como esa cercanía o adherencia, como dije hace un rato. Pero si tú me preguntas al día de hoy, es Carolina Tovar la que tiene más posibilidades de llegar a quedarse con esta primaria de la centroizquierda. Claro, considerando, como decías tú, la carrera política que ella la respalda. Es el tema. Claro. Bueno, y hablando de candidatas, también hay otra que la mencionamos también al principio, pero que ella también manifestó en esta oportunidad que no iba a participar en esto, que tiene que ver con Michelle Bachelet, que también fue uno de los nombres más proclamados durante lo que es este periodo de preelecciones o de precandidaturas también. ¿Por qué crees tú que se restó también ella, la expresidenta Bachelet? No, yo creo que ella fue bastante lúcida al respecto a la decisión que tomó en el fondo. Es muy desgastante ser candidato a algo sabiendo que se puede perder. ¿Ya? Y yo creo que a alguien tenía que ir al frente, valga la redundancia, frente a este escenario, y ella quiso dar un pie atrás, porque fíjate que está muy bien encaminado su tema para ser secretaria general de la ONU. Entonces, entre ir a una elección nacional y perderla, con lo que implica el desgaste de eso, y mejor seguir con mi camino a la ONU, prefirió ir hacia allá, porque fíjate que más allá que Bachelet marcaba en las encuestas, Bachelet pierde igual frente al candidato de la derecha. Eso es lo que dicen las encuestas nacionales. O sea, en una segunda vuelta, Evelyn Matei le estaría ganando a todo contendor que presente la centroizquierda. Por lo tanto, frente a esa información, yo creo que ella lo sopesó, lo analizó con la familia, lo conversó y tomó la mejor decisión. Yo creo que una tercera vez más allá que Lula lo haya hecho, el presidente de Brasil. En el caso de Chile hubiese sido algo más o menos complicado porque a ella le hubieran sacado muchas cosas de su anterior gobierno. Acuérdate un poco de la selección por tómbola en educación. Todavía la gente le da vuelta el tema del terremoto cuando dijo que no había tsunami y después terminó habiendo un tsunami. Entonces, finalmente le iban a sacar el todos estos tema de trapitos su al sol. hijo y su nuera también en su momento. Claro, el tema el caso Cabal, o sea, sí. Piensa tú, Francisca, que le hubieran sacado todo eso, y yo creo que con la finalidad también de no revivir esos espacios negativos, yo creo que ella finalmente da un paso al costado, pero yo creo que el principal factor es que todas las encuestas decían que independientemente fuese ella la figura, igual perdía.
Entonces, ¿consideras en ese sentido que Michelle Bachelet fue más inteligente en ese aspecto para continuar lo que tú decías en este camino a la ONU que enfrentarse en una potencial candidatura que quizás no iba a llegar a buen puerto? O sea, claramente, porque uno siempre toma decisiones en torno a la información que tiene a mano. En el fondo es como cambiarte de pega para quedar sin pega. O sea, es complejo y yo creo que ella tomó una buena decisión dentro de la información que tenía, digo. Claro. Oye, bueno, y ahora quiero que nos vayamos arriesgando un poquito más, porque ya hemos hablado de ambos escenarios, hemos nombrado algunos personajes que también se han ido posicionando, pero con la información que se maneja hasta el día de hoy, ¿quién crees tú que tiene más posibilidades de ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país? Mira, me puedo equivocar, pero dentro de las proyecciones que tienen las encuestas nacionales, independientemente del estancamiento que hablamos hace un rato, yo creo que es Evelyn Matei, ¿ya? Creo que el peso de ella va a primar. A lo mejor puede que en la primera vuelta no gane por una diferencia tan significativa, pero gana igual. Pero la diferencia la va a marcar en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la centro derecha, que está marcando 60 puntos hoy día en intención de voto, se va a repartir entre Matei, Kast y Kaiser, ¿ya? Los tres alemanes en Chile, digamos que es bastante paradójico. No hay un González, no hay un Rojas, no hay un Soto, pero bueno. No hay un Pérez, no hay Claro, no nadie. hay un Pérez. Y entonces ahora nos encontramos que hay tres alemanes disputando el primer lugar por la centro izquierda, pero claramente va a ser Matei. Y en una segunda vuelta, claro, ella va a sacar más diferencia porque eh, ya tiene un cuajo de experiencia que la gente lo identifica. Y también pasa que, independientemente que Johannes Kaiser ha crecido, yo creo que él también está alcanzando su techo. No creo que en algún momento supere a Matei. Tengo la impresión que eso no va a ocurrir. Creo que su techo va a andar entre los 15 y los 20 puntos, que va a mermar mucho a Matei en la primera vuelta, pero va a ganar igual. Pero claramente el después de la segunda vuelta se va a unir a la Matei y todo esa red de votos que va a tener Casi y Kaiser se van a unir a la campaña de la candidata a la UDI, digamos, y de Claro. Herrera. Entonces, en este sentido, para ir, porque esto parece un fixture de partidos ahí, entonces la eventual segunda vuelta sería entre Evelyn Matei, según el panorama político actual. Estamos hablando del panorama político actual. Yo Entre creo que Evelyn sería, Matei yo y creo, Carolina Toa, básicamente. es muy probable, sí. Y fíjate que Toa, porque también tiene desgaste, además de su figura, porque ella también va a recoger el desgaste de este gobierno. Entonces, como estamos un gobierno de un lado 4 años y un gobierno de otro lado 4 años, ahora le toca a la derecha repartirse la torta, como se dice. Pero el día de mañana, recordemos que el tiempo político pasa muy rápido, nada nos dice que en la elección del 2029 nuevamente aparezca un Boric, un Bodanovich o de repente una alcaldesa Ripamonte como grandes candidatos a la centroizquierda Que para también es una volver a ocupar el péndulo. Sí. Sí. Bueno, Bodanovich y Ripamonti también son una de las cartas jóvenes más potentes también que se han ido mencionando en este sentido. Y claro, es lo que es el fenómeno que ocurre. Generalmente nos enfrentamos a un gobierno de centro izquierda, después uno de centro derecha y nos vamos pimponeando entre uno y Ese es el entre tema. los mismos vetos, claro, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, que se tornaron incluso ambos dos gobiernos cada uno, después Gabriel Boric. Ahora lo más probable es que, claro, la centro derecha Llevamos, en esa dinámica llevamos 25 años. mucho más, pues Y es, claro. Yo y estoy es muy hablando de lo más probable actual que ahora. se vuelva a repetir. Claro, pero en este sentido, ¿tú consideras que también, por ejemplo, para lograr en este sentido, Evelyn Matei y su equipo tiene que mejorar la estrategia que tú decías para seguir manteniendo esta posición? Porque en la política tú decías un paso en falso y esto puede cambiar. ¿O Sí, yo crees creo tú que que aún así va a ser una de las candidatas fuertes para llegar a la presidencia? no, si posibilidades de ser primera todavía las tiene, si eso no hay duda, pero claramente el rendimiento en política puede mejorar si hay un cambio de estrategia, un golpe de timón en donde ella exprese más seguridad. Yo la vi cuando le hicieron oficial su candidatura de RN, la UDI, la vi un poco nerviosa, siendo que no la había visto nerviosa, y leyendo un papel, o sea, de repente cuando un candidato tiene certeza, habla sin papel, es seguro, motiva a sus electores, y me llamó la atención, quizás por el crecimiento que ha tenido Kaiser, probablemente, que se le genera como una especie de inseguridad en su discurso y en su forma de expresarse, pero sí, yo creo que es necesario un cambio de estrategia, un golpe de timón, porque hay que fortalecerle lo que queda, a ella también le van a sacar cosas entre medio. El otro día escuchaba un podcast que hablaba
el famoso caso Kioto, cuando se le interceptó la llamada a Sebastián Piñera, estoy hablando de los años 90. Entonces, claramente hay que mejorar ese espacio. Claro, y en el caso de Carolina Toá, por ejemplo, ¿tú crees que también pueden afectar las cosas? Obviamente, me imagino que sí, que han ido ocurriendo durante el gobierno actual en esta oportunidad, porque sabemos que obviamente cuando van pasando cosas dentro del gabinete actual o del oficialismo, eso también va afectando al candidato posterior en ese sentido. Por ejemplo, sin duda, ahora el ministro de Agricultura, que está en la palestra, obviamente por los dichos que ocurrieron tras el asesinato también de esta pareja, ¿tú consideras que ese tipo de cosas también pueden ir afectando a Carolina Toá? Sí, en alguna medida sí, no sé si totalmente, pero hay que recordar que cuando uno se enmarca dentro de un conglomerado político, todas las acciones de ese conglomerado pueden afectar positiva o negativamente. Ahora, más allá de todos los atributos positivos que tiene Carolina Toá, sigo pensando que es altamente difícil que ella llegue a ser presidenta de Chile. Perfecto. Bueno, Ernesto, muchas gracias por este desglose. Creo que fue bastante clara esta conversación. Espero que también a las personas les haya servido, porque es muy importante ir viendo cómo se va a ir llevando a cabo lo que esta candidatura, esta carrera presidencial que vamos a tener este año. Espero que no sea la última vez que nos vayamos encontrando, también que podamos seguir conversando sobre este tema, sobre todo a medida que nos vayamos acercando también a las fechas importantes. Así que muchas gracias por tu tiempo, Ernesto. No, muchas gracias a usted y cuenten con nosotros para lo que necesiten, no hay problema. Eso, muchas gracias, que tengas muy buen día. Igualmente. Y bueno, y de esta forma comenzamos a finalizar esta entrevista. Como sabemos, panorama político. Sabemos que tenemos elecciones, permiso ahí que estoy terminando. Elecciones presidenciales y parlamentarias, tenemos un panorama bastante ambiguo, tanto en lo que es la derecha como la izquierda. Hay nombres que están sonando en ambos sectores también. Sin embargo, está en manos de ustedes. Sabemos que cada partido político que se decide tiene que definir quién va a ser su candidato. Vamos a tener primarias, lo más probable. Eso es algo que no nos vamos a desentender. Sin embargo, hay dos nombres que suenan bastante claras para lo que es el señor presidente. ¿El pronóstico se cumplirá? Bueno, lo vamos a saber entonces cuando vaya llegando la fecha. 4 vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos con más entrevistas aquí en Más Positivo.